Pues como es sabido, Venezuela enfrenta una crisis aguda de desabastecimiento de alimentos, medicamentos que ha afectado a la población. Asimismo, la violencia en las calles ha hecho que este país se haya vuelto insostenible para sus habitantes, quienes han buscado múltiples maneras de sobrevivencia ante ese escenario de desabasto y violencia que se ha desatado. Recordemos que aquí pues, tenemos violencia de Estado. De esta manera, los venezolanos han hecho frente a esta problemática, la han afrontado de muchas maneras. Una es las protestas sociales, la otra es abasteciendo las necesidades de alimentos y medicinas mediante redes familiares y de amigos que se han dado la peligrosa tarea, y señalamos peligrosa porque pues, está siendo criminalizada y castigada por parte de las autoridades del país, de llevar a cabo lo necesario desde el extranjero, ¿no? Para bienestar de las personas, considerando también que se han presentado una de las más difíciles e importantes decisiones que los venezolanos han tenido que tomar, que es la de migrar. Aquí debemos considerar lo que implica migrar, dejar la tierra, dejar a los seres queridos, o sea, cambiar de vida, es algo que se está presentando y en el caso venezolano es muy fuerte. Partir de su tierra en la búsqueda de una vida digna, en condiciones de vulnerabilidad y riesgo, es la realidad que actualmente están viviendo los venezolanos, buscando a lo largo y ancho del planeta un lugar donde posibilitar la subsistencia y poder ayudar a sus seres queridos. Es importante mencionar que en México ha habido una importante y significativa organización de la diáspora venezolana que ha articulado varios frentes, tanto políticos como de solidaridad y ayuda humanitaria, enfrentando varios de los retos que ha traído consigo la exacerbada lucha contra la dictadura, involucrándose activamente en las elecciones presidenciales cada vez que el deber lo amerita, activando mecanismos del derecho internacional para poner un alto a las consecuencias de la violencia de Estado y buscando hacer valer los derechos humanos y la dignidad humana de los venezolanos. Bueno, nos proponemos aquí exponer el tema de los derechos humanos, su definición, contenido e importancia para las poblaciones migrantes, en particular para los venezolanos que se encuentran en México, brindando información puntual para que puedan estar al tanto del tema y utilicen estos derechos a su favor, planteando como objetivo el empoderamiento de esta comunidad desde el conocimiento y pleno ejercicio de sus derechos humanos. Por principio es importante poder entender qué son los derechos humanos. Entonces en la pantalla viene pues, una definición muy básica, igual y después quien le interese más le podemos sugerir algunas lecturas que nos ayuden a esclarecer más el tema o a profundizarlo, pero son el conjunto de derechos sustentados en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas que se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional. Aquí vamos a presentar las principales leyes y reglamentos y tratados internacionales que deben conocer como migrantes venezolanos aquí en México para que pues la revisen y también sepan, porque también creo que es un deber de todos estar al tanto de nuestros derechos, ¿no? Entonces aquí tenemos la Constitución Política y en su artículo primero viene que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse en los casos bajo las condiciones que la Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Entonces, es importante que tengan presente, no es tan difícil, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo primero. Ahí es donde nos dan la protección a nuestros derechos humanos. También tenemos la convención, bueno, viene ley de migración, pero la pusimos al revés, pero no importa. Esa ahorita la vamos a ir checando. Entonces, y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familias, que esta fue adoptada por la Asamblea General en su resolución 45-158
desde 1990 y se ratificó en México el 8 de marzo de 1999. Ese es el artículo 16. Bueno, Dime, aquí amiguito. está, miren. Y ahí dice, los trabajadores migratorios auxiliares tendrán derecho a la protección efectiva del Estado contra toda violencia. Tener presente que en México tienen garantizados sus derechos humanos y considerar que la Constitución es la norma máxima que rige a este país. Entonces, el respeto a esos derechos humanos es un deber tanto de nosotros conocerlos como de todas las autoridades respetarlos y en el ámbito de sus competencias tienen que promoverlos, respetarlos, garantizarlos. Y todo esto está a favor del individuo. Entonces, de igual manera, la aplicación de esos derechos a los que se encuentran obligadas las autoridades se rige por principios de universalidad. Bueno, aquí viene universalidad, que se refiere a que los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual. Tenemos el principio de interdependencia, que consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados. Es decir, por ejemplo, si no tenemos derecho a la salud, pues evidentemente se van a desencadenar otra serie de problemas que van generando que no se respeten nuestros derechos. El principio de indivisibilidad habla de que los derechos humanos tienen que poseer un carácter indivisible, o sea que no son divisibles, todos ellos son inherentes al ser humano y derivan en su dignidad. O sea que el disfrute de estos derechos solo es posible en un conjunto y no manera aislada. ¿Por qué? Porque ya que todos se encuentran estrechamente unidos, o sea, no podemos estar gozando del derecho, no sé, a la educación, pero no tener el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo. El principio de la progresividad constituye una obligación del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos. Al mismo tiempo implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos. Es muy importante que tengan claro lo que dice ahí al último de la presentación, bueno, de esta diapositiva, dice, el Estado debe proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir ese nivel logrado. También es importante que tengamos en cuenta que el único violador de derechos humanos es el Estado, porque, por ejemplo, si tenemos algún percance con algún vecino, algún conocido o con cualquier persona, eso es otra cosa, no es una violación a derechos humanos, en términos jurídicamente hablando. Ok, entonces aquí yo les puse los principales derechos humanos que la comunidad migrante debe tener en cuenta o a consideración y que debe de conocer, que es ese derecho a la nacionalidad, que es toda persona nacida en México, y esto es importante porque pues ustedes al estar aquí en México y en las condiciones en las cuales está pasando en Venezuela, pues la vida sigue, ¿no? Entonces muchos tienen hijos y es importante que sepan que sin importar la nacionalidad de sus progenitores o su situación jurídica, tienen derechos a sus hijos a ser reconocidos como mexicanos y gozarán en todos los derechos en su calidad como tal, incluyendo la regularización migratoria de sus padres. Es muy importante que tomen en cuenta eso. Derecho a libre tránsito. A ver, es muy importante también considerar que hay que estar consciente que para poder tener derechos al libre tránsito hay que tener una situación migratoria regular. Si no, pues se puede complicar un poco las cosas, pero bueno, si tienen todo en una situación migratoria regular, que es la que desde este proyecto se ha estado promoviendo, sin mayor problema debe haber un derecho a libre tránsito. O sea que toda persona, independientemente de su origen étnico o nacional, tiene el derecho de circular libremente por el territorio mexicano y no se podrá ser detenida únicamente solamente por el Instituto Nacional de Migración. Nadie más tiene la facultad de poderlos detener. El derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, eso es también muy importante, porque todas las personas, y recalcamos, sin importar su origen étnico o nacional y su estado migratorio, tienen derecho a que se garantice en cualquier proceso administrativo judicial las formalidades esenciales y esté apegado a derecho, con base en los lineamientos constitucionales o, en su caso, internacionales.
El derecho también a la atención consular, que en caso de cualquier problema penal o migratorio en que se vean involucrados una persona de nacionalidad extranjera, sin importar su estatus migratorio, no tiene derecho a que se le comunique a su consulado su situación jurídica y a recibir asistencia por parte del mismo. También tienen el derecho a no ser discriminados. Este derecho es la condición jurídica de un migrante, este, a no ser discriminado por su nacionalidad, su pertenencia a un grupo étnico, su condición económica y entre muchas otras causas, y tampoco se puede discriminar ni negar los derechos. La Constitución mexicana tiene también una cláusula de no discriminación en el artículo primero que ya revisamos, en concordancia con diversas normas internacionales que forman parte del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, ningún migrante debe sufrir discriminación y hay una prohibición hacia la discriminación de personas migrantes. Y eso está también en la ley de migración. También existe, y esto es muy importante, el derecho al asilo. Toda persona extranjera en caso de persecución por motivos de orden político tiene derecho a solicitar este derecho. Tenemos también el derecho al refugio. Toda persona extranjera cuya vida corra peligro en su país de origen puede solicitar refugio por razones humanitarias, siempre y cuando cumpla con los requisitos que determina la ley en la materia. Bueno, aquí importante que consideren que asilo y refugio se está viendo en este curso, hay una parte especializada en eso para ver de qué manera acceden, pero recalcamos que es un derecho humano de todas las personas que se encuentran en México. El derecho a la protección de la unidad familiar, es decir, que todas las personas en situación de migración tienen derecho a la unidad o reunión familiar, más aún tratándose de niñas, niños y adolescentes en movilidad por contextos de vulnerabilidad. Derecho a la dignidad humana, que es súper importante porque la dignidad humana es la base de los derechos humanos. Nos dice que la condición de migrante no le resta valía a ningún ser humano. Por tanto, nadie, ni autoridades ni civiles, tiene derecho a dar un trato diferenciado y excluyente a estas personas. Su paso y estadía por el Estado mexicano no debería significar un riesgo latente de abuso de sus derechos humanos ni probable afectaciones a su integridad, patrimonio y su libertad. Derecho a no ser criminalizado. Esto es muy importante porque pues vivimos en una época en la que están brotando nacionalismos excluyentes y en términos de migración pues está siendo muy criminalizado, ¿no? Entonces el ingreso no formal al país de la población no es motivo para criminalizar su actuar y tratarlo como tal. Ser migrante no implica ser delincuente. Es importante, muy importante tener eso. Su ingreso contrario a la norma al país implica solamente una infracción administrativa, no un ilícito penal. En ningún caso, una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en una condición no documentada. Entonces, eso lo tenemos en el artículo segundo también del párrafo de la ley de migración. El derecho a ser alojados en una estación migratoria, en caso de ser detenidos por encontrarse en esa cuestión irregular, que es una falta administrativa, lo reiteramos, y tratarse de una infracción administrativa, el resguardo de la persona o personas para determinar su condición jurídica se deberá realizar en los lugares oficialmente destinados y no en casas de seguridad o prisiones. También tenemos el derecho a un alojamiento digno, que es las personas migrantes deben recibir en el lugar en el que se encuentran alojados un trato acorde a su dignidad como personas. Las instalaciones migratorias deben cubrir estas exigencias y las autoridades deben dispersar un trato adecuado y respetuoso de sus derechos humanos. Esto sería alimentación, también en caso de requerir pues servicio médico, también. Derecho a no ser incomunicado. A las personas migrantes no debe por ninguna circunstancia serles negada la visita de sus familiares, organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos, representantes legales y autoridades consulares de su país. También digo, no es el caso de los venezolanos, pero también es importante que sepan que hay un derecho a un traductor para poder expresar sus necesidades y contar con una adecuada defensa ante autoridades migratorias. Aquellas personas que no hablen o entiendan el español deberán proporcionárseles un traductor por el Estado mexicano. También el derecho a no ser detenidos en albergues.
Las autoridades migratorias no tienen la facultad de detener a personas migrantes que se encuentren alojados en albergues con el fin de que estén patrocinados por asociaciones civiles o el tema de la asistencia humanitaria. No se podrá realizar visitas de verificación migratoria en los albergues. Es importante que sepan, y eso viene en el artículo 76 de la Ley de Migración. Derecho a la hospitalidad del Estado receptor y solidaridad internacional. Este derecho implica que el Estado mexicano debe proporcionar protección a aquellas personas que por circunstancias adversas en sus lugares de origen pongan en riesgo sus vidas y requieran un nuevo lugar para vivir. También tenemos el respeto a la diversidad cultural y a la interculturalidad. Las personas migrantes que ingresan al país, con independencia de la situación en que lo hagan, tienen derecho a manifestar libremente su cultura y tradiciones, siempre y cuando no vulneren derechos humanos o cometen delitos con tales conductas. Además, tienen derecho a propiciar la interculturalidad, esto es, interactuar con personas con culturas diferentes a las suyas, a efecto de lograr canales de comunicación que favorezcan la interacción respetuosa y armónica entre los grupos. Entonces, aquí les presento un poco, ahí ahorita les voy a dar los links donde pueden consultar. Digo, en Google le ponen Ley de Migración México y les va a aparecer sin mayor problema, pero estos son los artículos que son importantes que conozcan para poder tener pues, una buena defensa y un buen conocimiento de sus derechos. El artículo 8 dice, los migrantes podrán acceder, a esto se los puse, ya recuerdo, por el tema de los niños. A ver. Los migrantes podrán acceder a los servicios educativos provistos por los sectores público y privado independientemente de su situación migratoria y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicadas. Aquí nos habla también de la educación, de atención médica por los sectores público y privado, o sea, no se puede negar la atención médica independientemente de la situación migratoria. Y bueno, aquí en México está el Seguro Popular, que también lo hemos promovido por medio de la plataforma de este proyecto, y los servicios educativos, pues promovemos una parte, pero es importante también tenerla en cuenta, y ningún acto administrativo establecerá restricciones a los extranjeros mayores a las establecidas de manera general para los mexicanos. O sea, tienen derecho los niños a la educación pública y gratuita. Este país está obligado a eso de forma constitucional. También, a ver esto, espérame, quiero dar vuelta. La ley de migración, es importante saber que hay una obligaciones de los migrantes, y las más importantes son estas del artículo 16 de la Ley de Migración de México. Es acreditar su identidad y su situación. Ya vimos que es por medio de las personas bueno, el Instituto Nacional de Migración al que está facultado, y mostrar la documentación que acredite su identidad o su situación migratoria regular cuando se les sea requerida por las autoridades migratorias. Entonces, tenemos también, a ver, aquí está, la fase 3 de ese artículo es proporcionar información y datos personales que les sean solicitados por autoridades competentes en el ámbito de sus atribuciones. También tienen que entender que aquí hay una ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, que esa ley lo que hace es de resguardar sus datos, y en caso de que se llegue a filtrar la información, ustedes puedan incurrir jurídicamente y reclamar que su información no está siendo resguardada como lo indica la ley. Entonces, las autoridades, o sea, lo que refiere esta ley es que solo las autoridades migratorias son las que pueden tener acceso a esta identidad. Y bueno, pasamos a la que sigue. Aquí viene, mire, yo les puse los links de información y descarga, y también como recomendación que es muy importante estar informado de leyes y reglamentos mexicanos. ¿Por qué? Porque es la forma en la que ustedes pueden acceder a sus derechos. Y bueno, le repito, le ponen ustedes en Google y sin problemas pueden acceder a eso. Y, y bueno,
Analizamos la ley sobre refugiados, porque también es importante que la conozcan, de protección complementaria y asilo político. Aquí yo les digo, es muy importante que la revisen toda por tema del tiempo, y relacionado con derechos humanos, yo les extraje lo más significativo para el tema de migrantes venezolanos. Ningún solicitante, bueno, artículo 6 dice, ningún solicitante o refugiado podrá en modo alguno ser rechazado en frontera o devuelto de cualquier forma al territorio de otro país donde su vida peligre por los motivos señalados en el artículo 13 de esta ley. Ahorita lo vamos a revisar, en donde existan razones fundadas para considerar que estaría en peligro de ser sometido a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Pues aquí señalamos el tema de la situación tan aguda y de violencia que se está viviendo en su país, pues eso tenemos que pues considerar y ser conscientes de que en términos de derecho internacional existe en México una ley sobre refugiados que ampara esto. El extranjero al que se le otorga esta protección no podrá ser devuelto al territorio de otro país donde su vida peligre o en donde existan razones fundadas para considerar que sería en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que creo que es muy entendible en el contexto venezolano. También el artículo 7 habla sobre no se impondrá sanción alguna por motivo de su ingreso irregular al país, al refugiado o al extranjero que se le otorgue protección complementaria. En caso de haberse iniciado procedimiento migratorio por ingreso irregular al territorio nacional un solicitante, dicho procedimiento se suspenderá hasta que se emita una resolución sobre el reconocimiento de la condición de refugiado. En cualquier caso, estos procedimientos migratorios serán concluidos considerando la resolución sobre la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Es importante, bueno, lo hemos también insistido a lo largo del proyecto, pues, importante de mantenerse regular para poder tener acceso a todos estos derechos que es verdad que los derechos humanos son universales y independientemente de esto lo tienen, pero conozcamos esta parte. La condición de refugiado, bueno, el artículo 13 del que hablaba esa ley, se reconocerá a todo extranjero que se encuentra en territorio nacional bajo algunos de los siguientes supuestos, y ahí vienen los apartados. El apartado 1 dice, debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas que se encuentran fuera del país, de su nacionalidad, o no pueda, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país, o careciendo de la nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera residencia habitual, no pueda o a causa de dichos temores no quiera regresar a él. Entonces, la parte 2 dice que, bueno, las personas que han huido de su país de origen porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Y el 3, que debido a circunstancias que hayan surgido en su país de origen o como resultado de actividades realizadas durante su estancia en territorio nacional, tenga fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones. Entonces aquí tenemos la importancia de saber también que existe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que si bien es cierto que no es un órgano vinculante, o sea, las instituciones que tengan la capacidad de poder recibir una recomendación de la CNDH en sentido estricto no están obligadas. Sin embargo, sí nos pueden brindar una asesoría. Yo les puse la página, el HTTP, es donde viene un contacto. La dirección es ahí y hay atención 24 horas, bueno, ahí dice los teléfonos y la atención las 24 horas del día, los 365 días del año. Lo que sí puede brindar la CNDH es asesoría, pueden levantar las quejas y el tema, o sea, la cuestión de estos derechos humanos es que sepan que tienen acceso a ellos y que esta comisión, en términos de migración, se ve obligada a darles asesoría jurídica gratuita y a poder asesorar los casos, aunque no sea vinculante, es importante como levantar esos mecanismos y activarlos y empezar a generar y aportar
pues también la información necesaria para poder conocer en qué se está fallando, ¿no? Puede ser, una son las cuestiones de no recibir en los aeropuertos, pero también hay derechos humanos que se violan cotidianamente, como si les llegasen a ustedes por su condición de extranjeros a negar el acceso a una nacionalidad de sus hijos, por ejemplo, o el tema no sé, de la salud. Aquí tenemos, ustedes tienen y nosotros como mexicanos también tenemos acceso al derecho al seguro popular, pero luego las personas que atienden ahí, la burocracia que ha generado muchos problemas y se toma atribuciones que no, entonces es importante que como migrantes tengan un conocimiento muy pleno de sus derechos y de las instancias a donde se puede recurrir en caso de que se llegue a una violación, que la violación la entendemos como toda falta por parte de autoridades del Estado en torno al ejercicio de los derechos humanos de las personas y de su dignidad humana. Así como el Seguro Popular, ¿qué otras instancias o cuáles otras instancias se puede acudir gratuitamente para temas de salud? Bueno, bueno, empezamos por orden, porque sí es importante lo que hablan del estigma, porque el estigma social, o sea, y lo vemos cotidianamente en la tele, por ejemplo, el clima antiinmigrante no es exclusivamente en México, aunque ahorita con la caravana migrante se visibilizó mucho. Es muy importante que como migrantes y como personas no anulemos a las personas y lo que es un hecho es que desafortunadamente no se puede, por ejemplo, si a mí me discriminan en el mercado o no sé, en la calle, desafortunadamente no puedo, como acusar, ¿no? A la persona o como una violación a derechos humanos. Eso aplicaría si me discriminan en la escuela o en la escuela o en alguna institución del Estado, en el servicio de salud. Eh, el tema está en que lo que sí se podría trabajar y creo que es parte de lo que se ha hecho tanto en organizaciones no gubernamentales, son talleres y explicando la importancia de eso. También a las nuevas generaciones irles implantando como esa nueva idea de proteger la dignidad humana de las personas. Entonces sí es importante y pues nosotros trabajamos esa parte y tal vez se puede impulsar algún curso, no lo sé, tal vez con la plataforma del proyecto después, buscando hacer conciencia de la importancia del reconocer a las personas en su dimensión humana y no anularlas por medio de situaciones clasistas, racistas, etcétera, etcétera, etcétera. Considerando que también es una lucha bueno, contra todo un sistema, ¿no? Contrasistémica, porque pues el presidente norteamericano es un poco, bueno, es antiinmigrante y alimenta a los grupos nacionalistas. El tema del nacionalismo es que se muestra como una forma de exclusión, no se muestra como un término de identidad en términos de conocer la diversidad de la que hay, sino que es yo soy dueño del territorio, me apropio de más, es algo muy que violenta a otras personas. Lo que respecta al tema médico, pues el Seguro Popular es ahorita el que está y dependería de la zona en la que se encuentre, porque lo que sí puede haber es dispensarios médicos, dependiendo de la localidad, y hay que ver, a qué se tiene acceso y incluso también investigar en qué instituciones, privadas puede haber alguna cuestión de beneficio a las personas sin costo. Seguramente lo hay, que es algo que ya tocaría investigar. Pero bueno, el seguro popular, por ejemplo, si alguien tiene el seguro popular y desafortunadamente le llega una enfermedad fuerte, además, el seguro popular ampara el hospital y demás. Y eso pues, sí lo he visto yo con personas que tienen el seguro popular y logran ingresar o sea, tratamientos médicos muy complejos y tal vez costosos. Muchísimas gracias, Marco. Gracias a todos. Seguimos a la orden por nuestras redes sociales y por el correo electrónico. Que Ok. tengan buenas noches. Buenas noches, Fari. Bye. Bye.